Todos nosotros, al menos en una ocasión, hemos participado del famoso juego de la memoria, este juego de mesa en el que se tiene que armar distintas parejas. Cada carta tiene una pareja asignada, se pone entretenido cuando muchas cartas son similares, pero no son las parejas. Durante unos segundos, dos participantes van a ver en una mesa todas las cartas dadas vueltas, así como la posición de la pareja correspondiente. Se dan vuelta a las cartas y ahora se pone en juego la capacidad de retención de imágenes, de objetos, de textos de cada participante. El tema que hoy queremos compartirles tiene que ver con la memoria, con la capacidad de retener. Para eso vamos a leer el capítulo 3 del libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1 al 2, que dice en la traducción lenguaje actual: querido jovencito, tomalo para vos y decir querido adolescente, tengo que decirte algo, grabate bien mis enseñanzas, guardá bien, memorizá mis mandamientos. Ahora, ¿por qué nos pide que retengamos, que memoricemos y que nos grabemos las enseñanzas? Dice la segunda parte o el versículo 2, así te irá bien siempre por el resto de tu vida. ¡Wow! Así te irá siempre por el resto de tu vida. Déjame contarte una situación que vivimos en la familia hace unos 5 meses aproximadamente. Estábamos en casa llegando el fin de semana, luego de una semana de mucho trabajo en la casa, y estábamos contentos y ya nos estábamos entrando a relajar. Cenamos y al sobre porque había sido una semana de mucho trabajo, pero estábamos contentos. Ese clima de estar contentos se estropeó. Empezaron a llegarme mensajes, audios de una persona que no teníamos mucho contacto, de forma agresiva, de forma violenta, de forma amenazante. Me amenazaba a mí, a mi familia, lo cual en un principio produjo temor y creó ese clima tenso, sacando todo ese relax que venía, y nos preocupamos realmente. Lo que hicimos rápidamente fue orar y decirle a Dios que se encargue de esta situación, porque no estamos acostumbrados a tener tratos de esta forma o hablarnos de esa forma. Cerramos ese momento y los mensajes seguían llegando y empezaron a incrementar porque ya nos llamaban por teléfono una y otra vez. No contestamos ni un mensaje ni respondimos ni una sola llamada. Pero en mi corazón estaba inquieto y mi mente ya estaba empezando a maquinar. No responder de una forma agresiva ni violenta, pero sí de tomar cartas en el asunto, de denunciar, de iniciar acciones legales. Quería yo tener la respuesta a esa situación que se estaba generando. Ahora lo que hice, estaba muy intranquilo, me fui a la pieza, oré por unos minutos y dije, necesito tu ayuda. En ese momento el Espíritu Santo, que es aquel que vive dentro de cada hijo e hija de Dios, trajo a mi memoria y a mi corazón una palabra que por mucho tiempo yo había leído y la leí muchas veces, en muchas ocasiones, pero que ahora tomaba relevancia e importancia. Esa palabra estaba en Salmos 37, 7 al 8, que dice: guardá silencio, esperá, callate, Gastón, esperá que yo voy a actuar, me dijo Dios. Dice, yo voy a actuar, no te enojes, no seas impaciente, espera, mucho menos te llenes de ira, porque es lo peor que podés hacer en este momento. Esa era la carta que Dios me estaba presentando. Es decir, yo tenía mi propia carta ante esa situación que se apareció en nuestra familia. Y yo quería resolverlo a mi forma. Pero Dios me trajo a memoria y a mi corazón una palabra que aplicaba justo para ese momento. Tenía yo que decidir qué carta quería dar vuelta, la mía o la carta que Dios me estaba ofreciendo. Salí refunfuñando de esa pieza, pero con la seguridad de que la carta de Dios iba a ser la mejor. Aunque yo quería tomar cartas en el asunto, Él sabía lo que hacía. Entonces, con este ejemplo, te quiero decir cómo termina la historia. Después de 5 meses no recibimos más mensajes, no recibimos más llamadas. De hecho, hace unas semanas nos encontramos con estas personas que nos habían insultado y nos saludaron de una forma correcta, a lo cual nosotros saludamos también y por dentro nos reíamos y decíamos, la carta de Dios es la mejor carta. Vos dirás, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, repito nuevamente el pasaje de Proverbios.
Joven, adolescente, grabate bien mis enseñanzas, dice Dios. Memoriza mis mandamientos, así te va a ir bien siempre por el resto de tu vida. Y quiero, antes de terminar este video, darte 3 tips. El primer tip es: el Espíritu Santo es quien te va a hacer recordar lo que leíste. Es decir, si no leíste, no puede hacerte recordar lo que no leíste. Por eso te animo a que todos los días, un versículo por día, sea la lectura de tu diario vivir a la mañana. Te puedes levantar temprano antes de ir al cole. Un versículo por día va a ser la diferencia. Te va a hacer mirar la vida de otra forma, y hasta se te van a presentar situaciones que vas a decir, lo que hoy vi lo puedo aplicar acá. Entonces, un versículo por día va a ser la diferencia, y el Espíritu Santo va a encargarse del resto. El segundo tip es: memorizar ese versículo. Quizás no podés memorizar un versículo todos los días, entonces memorizá un versículo por semana. Anótalo en donde veas un papel, en el celular, en la agenda, en la carpeta. Es la forma, por lo menos, en que yo utilizo para memorizarme versículos. Los escribo por todos lados, y te puedo decir que lográs muchos beneficios. Un versículo en la semana va a ser la diferencia. El último tip viene de la mano: que cuando atravieses situaciones difíciles, porque la vas a atravesar, como el caso que nosotros te contamos recién, tenés que jugar la carta que Dios te da. No juegues nunca tu carta. La mejor carta es la carta que Dios te va a dar. Entonces, apartate de todas las voces de alrededor, de todos los ruidos, para poder escuchar claramente la dirección de Dios, y Él te va a mostrar esa carta, esa salida, ese auxilio. Él es fiel y justo para cumplir sus promesas, y lo va a hacer en tu vida. Entonces, joven querido, adolescente querido, para finalizar este video te digo: la vida misma es una travesía. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos algo: que la carta que Dios tiene para darnos es la mejor carta para la situación que nos encontremos. Ahora bien, ¿y vos qué carta vas a dar vuelta?